Muy buenos días, Dios les bendiga. Claudia Pineda de Mendoza les saluda desde Guatemala. Y qué bendición poder estar en este live de mi amada hermana Luz de la Rosa con este programa precioso Jesús es la respuesta. Y es que Jesús siempre es la respuesta. La gracia de Cristo, el amor de Cristo siempre, siempre, siempre será la respuesta. Esta mañana me siento muy feliz de poder compartir con cada uno de ustedes este mensaje tan importante de la palabra del Señor. Y es que en la palabra del Señor encontramos mensajes que pueden transformar nuestra vida, que pueden cambiar nuestra mentalidad y por lo tanto cambiar nuestro destino, que eso es lo que quiere el Señor, darnos vida eterna. Esta mañana quiero compartir con ustedes una verdad. Es que la gracia de Cristo, por la gracia de Cristo hemos sido salvos. Por la gracia somos salvos. Y esa gracia que nos salva, oiga, esa gracia que nos salva es la gracia que nos sostiene, es la gracia que nos fortalece, es la gracia que nos va a ayudar a seguir adelante. Y esta mañana quiero compartir, por supuesto, la palabra del Señor en la segunda carta a los Corintios. Esta es una experiencia que Pablo nos comparte en la segunda carta a los Corintios. Y dice la palabra del Señor: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta escritura que Pablo nos deja aquí en el versículo 10 del capítulo 12, esta escritura, mis amados hermanos, es vamos a decir, es el poco de la conclusión de Pablo. En primer lugar, él está diciendo que por amor a Cristo se goza en las debilidades. ¿De dónde es que Pablo reconoce las debilidades? En primer lugar, empezamos en el versículo 1 al versículo 4, donde él nos presenta las experiencias que él tuvo, las experiencias sobrenaturales. Dice la palabra del Señor aquí que él tuvo estas revelaciones del Señor y habla en tercera persona acerca de sí mismo. Y dice él que fue arrebatado en el versículo 4 al paraíso. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, dice el final del versículo 2. Fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. La palabra inefable es exactamente eso. Es una cosa que usted no puede decirlo con palabras, no puede describir. Usted puede ir a un río y decir es transparente, un volcán es alto, es verde, es grande, pero lo que Pablo escuchó allí en el paraíso, en el tercer cielo, era algo que él no podía explicar. Y estas experiencias son una paradoja en la vida de Pablo, porque cualquiera podía decir, wow, esto que le pasó, esta experiencia de ir al tercer cielo, podía provocar en él un cierto orgullo, una cierta arrogancia, pero saben que no, por eso es una paradoja, porque en lugar de provocar orgullo, lo que provoca es debilidad en Pablo, lo que provoca es humildad. Y sabe una cosa, esto es lo que quiere el Señor para nuestras vidas. Esto debe de ser un gran consuelo para nuestras vidas, porque en realidad nosotros, a diferencia de Pablo, no hemos tenido las experiencias, aunque hay otras personas que dicen que han tenido ese tipo de experiencia, pero estas experiencias sobrenaturales, yo sé que tú el día domingo estuviste en la iglesia o estás en la iglesia y tienes experiencias maravillosas, o cuando estás en tu casa tienes experiencias maravillosas, sobrenaturales con el Señor, pero déjame decirte que esas experiencias lo que deben de provocar es debilidad, es humildad. Pablo habla entonces acerca de esas experiencias y aunque son poderosas, dice, son inexplicables, son maravillosas. Y es que cómo poder explicar la presencia del Señor, cómo poder explicar la manifestación de un don del Señor, difícilmente. Sin embargo, eso nos debe de conservar
de conservar humildes. Y el antídoto que Dios usa, óigame bien, o que Pablo nos manifiesta, nos comparte, para su orgullo que puede surgir, porque imagínense ustedes la experiencia que tuvo Moisés en el monte. Dice la palabra del Señor que el rostro de Moisés brillaba y él tenía que cubrir su rostro. Ahora imagínense la gloria que pudo haber experimentado este varón. Pero vean los siguientes versículos del 5 al 7, dice: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿De qué es lo que él está diciendo? Él no va a sentirse orgulloso o no se va a sentir vanagloriado en la experiencia que ha tenido, sino que en la debilidad, que la gracia que Dios ha manifestado para tenerlo por digno. Porque en realidad, mis amados hermanos, cada uno, mis amadas hermanas que pueden estar escuchando, cada una de nosotros experimentamos la bendición del Señor y no lo merecemos en realidad. Él es el que en su amor y misericordia decide manifestarse, visitarnos en nuestros hogares cuando estamos en la oración y llenarnos de su Espíritu Santo y tener momentos gloriosos, angelicales, poderosos. Pero dice Pablo que él no se va a gloriar en eso, sino que en su debilidad. En otras palabras, él lo que se va a jactar es que es una persona vulnerable, es que es una persona débil. Y así es como nosotros debemos de manifestarnos, unas personas débiles, vulnerables, susceptibles y, ¿por qué no decirlo?, unas personas humildes. Dice en el verso 6, sin embargo, quisiera gloriarme. Aunque quisiera gloriarme, dice, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo, dice, para que nadie piense en mí más de lo que veo o oye de mí. Ahora, mis queridos hermanos, lo que Pablo quería era que las personas no pensaran más allá de lo que podían pensar de él, porque muchas veces, hermanos, y le sucedió a Pablo cuando quisieron adorarlo. Y sabe, eso no es lo que él pretendía. Lo que quería siempre era exaltar el nombre del Señor, como Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe y que él crezca. Lo que quería Pablo era exaltar el poder del Señor, exaltar el poder de Dios, que aunque una persona débil podía ser utilizada por Dios, aún una persona imperfecta podía ser utilizada por Dios. Y eso somos nosotros. Somos personas débiles, somos personas imperfectas, pero Dios nos puede usar, Dios se puede manifestar a nuestra vida. Y lo que dice en el versículo 7, estoy en el capítulo 12, para los que recién acaban de conectarse, el capítulo 12 de Segunda de Corintios y versículo 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones, oiga, fueron unas cosas, dice Pablo, que él fue como el último de los apóstoles. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y podríamos empezar en este versículo 7 desde la parte de la parte última del versículo. Para que no nos enaltezcamos en sobremanera, Pablo dice que le ha sido dado un aguijón. Y la naturaleza de este aguijón, mis queridos, esta palabra es como que fuera una estaca afilada dentro de él, en su propio cuerpo. Y esto, mis queridos hermanos, puede darnos a ver la gravedad de la situación de Pablo. Algunos dicen que era una enfermedad ocular, una debilidad física que lo postraba. No lo sabemos. El punto es que la palabra debilidad lo resume de la mejor manera. ¿Por qué? Porque la debilidad es una limitación. Nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos limitaciones. Nuestra carne que aún tenemos, hay limitaciones, nos limita. Y oiga una cosa, por favor, tenga cuidado, no vaya a malinterpretar esto que yo estoy diciendo, porque la debilidad en nuestra carne, en nuestro cuerpo, no significa que debemos de ser débiles espiritualmente. Esto es algo muy, muy importante que necesito que usted tenga en su corazón. No es lo mismo la debilidad física
a la debilidad espiritual. Pablo está hablando de una debilidad física, una limitación que lo anulaba. Y es que cuando estamos enfermos, hermanos, yo he experimentado tiempos de enfermedad y quiero decirle que solo por el poder de Dios estoy hoy aquí. Solo por la misericordia de Dios hoy estoy hablándoles a ustedes. Pero Pablo dice que este aguijón que le lastimaba, y aquí es donde vemos esta siguiente sección de este pasaje, este aguijón que le lastimaba y que lo limitaba era un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Y yo quiero que usted note un poquito cómo era que Pablo discernía. Mire, hermano, mire, hermana querida, yo le invito a que usted le pida al Señor poder desarrollar el discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual, su corazón, por lo que usted esté atravesando, por enfermedad, por prueba económica, por limitación física, por alguna situación familiar, lo que sea. Disciérnalo. O sea, trate de entender. Discernir es entender el por qué, el de dónde, el quién. Y en este instante Pablo está discerniendo que es un mensajero de Satanás. Ese aguijón, fíjese que no dice Satanás, es un mensajero de Satanás. Ese aguijón que lo limita, pero ¿saben qué? Aún en medio de esa debilidad, él demuestra su dependencia con Dios. Dice, respecto a lo cual dice el verso 8, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Vean, la actitud de Pablo, mis queridos hermanos, es acudir a Dios en oración. Muchas veces, hermanos, hay personas que cuando estamos en prueba nos acercamos a Dios. Claro, cuando ayunamos, vigilamos, no faltamos a la iglesia y estamos activos. Pero ¿sabe qué? Hay otras personas por otro lado que cuando está en prueba no quiere orar, no quiere ir a la iglesia, está desanimado, no quiere hablarle a nadie. Entonces hay personas que muchas veces cuando están en pruebas no piden oración, no buscan oración y ni oran ellos mismos. Pero Pablo lo que nos está enseñando es que en momentos de debilidad, en momentos de prueba, en momentos de situaciones difíciles, hay que ir en la oración. Y dice, le he rogado 3 veces. Oh, hermanos, ¿cuántas veces le he pedido al Señor y no me responde? Siga orando. Siga orando. Lucas 18 nos enseña a Jesús la necesidad de orar sin cesar, incesantemente. Siga orando. Dios le va a responder. En este caso, el Señor le da una respuesta a Pablo y dice, me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Saben? La respuesta del Señor es no. 3 veces le ha pedido y el Señor 3 veces le dice no, pero le da una respuesta preciosa, es tengo un mejor plan. No te voy a quitar el aguijón, no te voy a librar de ese aguijón, pero mi gracia va a ser suficiente. Mi gracia que te ha salvado, mi gracia que te ha traído hasta el día de hoy. Hermana querida, por favor recuerda todo lo que Dios ha permitido en tu vida. Hermano querido, por favor recuerda todo por lo que has pasado. Sabes que esa gracia es la que te ha sostenido. Su gracia es suficiente. No necesitas otra cosa, no necesitas más. Su gracia es suficiente. Aleluya. Bástate mi gracia, que mi gracia sea suficiente para ti, amada hermana. Dile al Señor en este momento, Señor, por favor, dame esa gracia, la necesito, porque he seguido orando y no he encontrado respuesta, pero lo peor es que no me he sentido llena, no me he sentido satisfecha. Y da la razón porque la gracia es suficiente. Es porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Wow. Entonces, ahora entendemos por qué es que no nos conviene. Pablo dice en el versículo 1, ciertamente no me conviene gloriarme. No me conviene gloriarme. ¿Sabe por qué no nos conviene llenarnos de orgullo? Por todas las experiencias lindas, por las maneras que Dios nos usa, por los lugares a donde Dios nos lleva, por nuestro título, por nuestro nombre, por nuestros logros, por lo que tenemos, por lo que poseemos. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros nos sentimos autosuficientes, ahí el poder de Dios no se va a glorificar. Ahí el poder de Dios no nos va a perfeccionar. Nos conviene no
gloriarnos, nos conviene humillarnos, nos conviene manifestarnos débiles delante del Señor, porque cuando somos débiles, entonces es cuando Él se perfecciona en nosotros, en nuestra debilidad. Por eso Él dice, mis queridos, y tenemos que ser insistentes en la oración, pero Él dice de una manera madura espiritualmente, porque esta actitud, este mensaje esta mañana es para que comencemos a actuar como la manera que debemos de actuar. En primer lugar, reconocer que Dios ha hecho tantas cosas maravillosas con nosotros, reconocer que Dios se manifiesta de maneras sobrenaturales en nuestra vida, reconocer que Dios ha sido poderoso para poder glorificarse en nosotros. Sin embargo, eso lo único que ha revelado en nosotros es que somos personas imperfectas aún, que somos personas débiles y que esas debilidades solamente nos indican que dependemos aún del Señor. La gracia de Dios es suficiente, amados. La actitud madura, en primer lugar, debe ser que su gracia es suficiente. Ahora, ¿pero qué es gracia? La gracia de Dios es un favor inmerecido. La gracia de Dios es un favor inmerecido. Dice, la gracia es un regalo inmerecido, un favor de Dios, generosidad, su bondad. La gracia es el favor de Dios inmerecido y no lo merecemos, sin embargo, Él nos lo da. Dice entonces, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Se da cuenta? Por eso no nos conviene llenarnos de orgullo, de autosuficiencia, de no dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros nos llenamos de orgullo y de autosuficiencia, el poder de Dios no reposará en nosotros. Sin embargo, si nos gloriamos, si nos deleitamos, si nuestra satisfacción está en nuestras debilidades, en nuestra situación, esas debilidades traerán el poder de Cristo sobre nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Qué lindo que repose el poder de Cristo sobre nosotros. Ese poder transformador, ese poder que te sana, ese poder que te levanta, ese poder que te restaura, ese poder que hace lo imposible. Por eso Jesús es la respuesta. Siempre Cristo es la respuesta. Por lo cual, dice en el versículo 10, terminando, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias. Y tú podrías agregar aquí a este versículo 10 todas las pruebas que tú puedas estar pasando. Pablo no se limitó a decir solamente estas son el tipo de angustias o debilidades que nosotros pasamos. A veces son problemas familiares, a veces son problemas legales, a veces son problemas migratorios, a veces son problemas económicos, a veces son problemas con nosotros mismos, mentales, sentimentales, emocionales. Hay de toda índole. Pero lo que Pablo dice es que por amor a Cristo me gozo. Por amor a Cristo me gozo. Y esa es la madurez espiritual. Ir a Él en oración en medio de la debilidad. Darle, gloriarnos en Él, deleitarnos en Él. Y número 3 es gozarnos en medio de esas pruebas. Y termina diciendo Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermana, hermano, cuando tú tienes todas esas experiencias con Dios, pero que el resultado de ellas no es orgullo, sino debilidad, y que te sientes indigno de eso, entonces Dios se va a glorificar en esas debilidades y te va a dar de su gracia. Y su gracia va a ser suficiente. Y vas a poder ir en oración y aunque la respuesta sea no, o a veces sí, o Él tiene un mejor plan, que sea que su poder se perfeccione en tu debilidad. Deja que Dios se perfeccione en tu debilidad. Deja que el poder de Cristo repose en ti. Deja que Él te haga fuerte. Él lo puede hacer. Él es el que te fortalece. Él es el que te ciñe de poder y hace tus pies como de sierva. Dios te bendiga. Gracias por haber escuchado estos minutos, este mensaje. No olvides que cuando eres débil, entonces eres fuerte. Dios te bendiga.